Las grandes ciudades pueden llegar a albergar fauna que se adapta a un diferente entorno, hostil para muchos seres vivos. En el barrio de Palermo, en el centro de Buenos Aires, hay grandes parques, zonas de esparcimiento y descanso, rodeadas de grandes avenidas que son aprovechadas por una nutrida avifauna. Visitamos dos de estos lugares. Durante las primeras horas de una mañana otoñal, recorrimos el lago de Regatas. En ese lugar hay bandadas de loros como el hablador y el ñandari. Ambas especies del centro del continente sudamericano prosperan en ciertas partes de la ciudad. El ambiente con arboledas son el lugar de muchas más especies de aves, entre ellas palomas y pájaros diversos, que recorren las ramas y el suelo en busca de alimento. A orillas del lago llegan por temporadas algunas aves acuáticas, que se mezclan con gansos domésticos que allí habitan. Algunas se alimentan de algas, vegetación o incluso algo que les dan los visitantes del parque. Entre ellas están los gansos, gallaretas y patos diversos. Otras comen los peces que viven en este lago artificial. Es el caso de las garzas, viguás y los macás. Entre las aves que descienden al suelo encontramos, como dijimos antes, a diferentes especies de palomas. Entre los pájaros están los cardenales, que destacan por su copete y colorido llamativo.
Junto a ellos andan las cotorras y a veces las calandrias. Luego de caminar toda la vuelta al lago, nos despedimos con un grupo de carao descansando, salvo uno que se alimentaba de caracoles acuáticos. Este es el último avistaje que hicimos, antes de ir a otro sitio interesante para ver aves. A unas cuadras de distancia está el ecoparque, en lo que fue hasta hace unos años el Zoológico de Buenos Aires. Hoy en día se accede gratuitamente, solo con el DNI. Casi no hay animales en cautiverio, solo unos pocos quedan en esta condición. Muchas aves y otros animales como peces y tortugas viven en los estanques. Hoy en día, muchas edificaciones del zoológico todavía persisten. Destacan por su estilo ecléctico de fines del siglo XIX y principios del XX. En diversos sectores crecen plantas nativas, de forma espontánea o cultivadas, para restaurar lo más posible el ambiente natural. Algunas aves nativas están en recuperación o fueron rescatadas, pero otras se acercan. Entre ellas busca sustento allí el gavilán mixto. Pequeños árboles y algunos arbustos nativos llaman la atención al observador.
En un estanque hay varios peces como carpas, viejas del agua y chanchitas. Las maras vagan a su antojo por todo el ecoparque. Es una especie endémica de Argentina, pero de las regiones semiáridas. No son nativas del ambiente actual de Buenos Aires. Hay un sector con vegetación nativa, un sendero inmersivo para observar mariposas. Algunas pocas vimos en nuestro paso. Lo más destacado fue ver una oruga de monarca del sur sobre su planta hospedadora, la flor de sangre. En otro estanque grande encontramos más tortugas de laguna y algunos patos. Los pavos reales también andan a sus anchas por los caminos. Nos asombran a todos por su belleza. Ya finalizando la caminata por el ecoparque, vimos una réplica de un Tyrannosaurus, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo estreno de Flora Fauneando.